Bien, nuestro último invitado es Paul Marquet. Paul Marquet es vocero de Cooperación. Mañana Cooperación presenta su informe del Observatorio de Conflictos Mineros a propósito de todo lo que está pasando. Nos parece interesante, obviamente, para eso los hemos convocado a poder conversar sobre cuáles son estos hallazgos que están teniendo ellos en su informe. Leía yo, esa es una de las cosas que quiero preguntarle a Paul, si es que está conectado ya. ¿Qué tal, Paul? Bienvenido a Convoca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Francesca. Gracias a ustedes por la invitación. Paul, leía los avances que nos han estado presentando de los hallazgos. Uno de ellos es que el auge de la minería informal redefine la matriz de conflictividad social en el Perú. ¿Cuáles son esos hallazgos que ustedes han encontrado? ¿Cómo lo relacionamos con lo que estamos viendo en las últimas semanas en el Perú? Sí, como bien dices, esta semana estamos presentando el día de mañana. De Convoca está cordialmente invitado. Estamos en exclusiva. Estamos presentando el 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, que ya tiene 18 años haciendo seguimiento permanente a la evolución de los conflictos socioambientales. Y como bien dices, lo que destacamos, o una de las ideas fuerzas que destacamos en este reporte, es que el eje de la conflictividad social vinculada a la minería está cambiando. Si décadas atrás el eje era el sindical, el tema de los derechos laborales, y en otro momento bastante largo hemos sido testigos de que el eje ha sido el conflicto socioambiental entre comunidades y grandes empresas, esos dos rubros siguen existiendo, por supuesto, siguen teniendo mucha importancia, y creo que las noticias mes a mes dan fe de ello, pero en los últimos años está muy claro que el tema de la minería informal / ilegal y la disputa con las empresas formales, que son las titulares de las concesiones en muchos casos, y asimismo con las comunidades que se ven impactadas por la actividad, sobre todo en el caso de la Amazonía. Esta disputa empieza a ocupar el centro del escenario, y por eso es que decimos que en este nuevo periodo constatamos un giro en la naturaleza de la conflictividad social vinculada a la minería. Entiendo. Hablan también, además de, bueno, obviamente la situación del REINFO, la ley MAPE que todavía no se aprueba en el Congreso. Me parece interesante, también eso lo resaltan, el control del territorio y beneficios económicos que existen. Pensamos en los antecedentes directos que ha pasado en Patás, y además mencionan el tema de la regularización ambiental, ¿verdad? Cómo se ha ido desregularizando en realidad todas estas protecciones ambientales. ¿Qué es lo que han encontrado respecto a estos puntos? Que pueden adelantarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre lo de la desregulación, me parece importante porque es otro de los ejes, ¿no? Y que quizás puede ejemplificar muy bien la actitud de las autoridades peruanas y de los grupos de interés peruanos en relación al sector extractivo, y lo que articula ambas dimensiones, la formal informal, la informal ilegal, y la gran minería formal, que aparentan ser una contradicción insalvable. Esas son como las dos grandes posiciones que se ven en los medios de comunicación. Por un lado, los gremios como la Confemin y los distintos gremios de mineros informales, y por el otro lado, la Sociedad Nacional de Minería y las grandes empresas con una posición contradictoria de que hay que erradicar la minería ilegal. Y entonces aparece como una gran disputa entre ambos actores, pero lo que nosotros constatamos es que no son tan diferentes, porque ambos buscan incrementar la extracción, reduciendo las exigencias ambientales, sociales, tributarias. Lo que constatamos es que las demandas de muchos de los gremios de mineros informales empiezan a ser muy parecidas a las demandas que durante muchos años han tenido las grandes empresas, ¿no? Realizar sus actividades con menos fiscalización ambiental, acelerar los trámites. Por ejemplo, esta idea que se estaba discutiendo en los borradores de la ley MAPE la semana pasada, de que los mineros en ríos, la minería aluvial en Amazonía, podía iniciar operaciones simplemente con estar inscrita en el registro,
que se quiere crear y ya no necesitaría esperar a contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Que sería automática la aprobación. Este tipo de lógicas es en realidad lo mismo que se expresa en las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, que ha anunciado el enésimo shock de regulación ambiental en los últimos 10 o 15 años, con esta idea de que no, para que haya inversión minera se necesita flexibilizar o acelerar o reducir los trámites, sobre todo los ambientales, que resultan muy pesados. En el fondo, vemos que es la misma actitud. Incrementemos la extracción todo lo posible y reduzcamos los controles del Estado en temas ambientales, sociales o incluso tributarios. Es curioso, por no decir preocupante también, que en el 2011 hablamos del paquetazo ambiental, 2012, y estamos en 2025, y quizá no con esa rúbrica y no con esos títulos, pero continuamos en lo mismo básicamente, ¿no? O sea, alentando la inversión, que obviamente la inversión es importante para cualquier país, pero no a costa del tema ambiental. Eso parece como si no fuese una directiva que tienen los gobiernos consecutivos que hemos tenido, ¿no? Sí, y además es un mito, ¿no? Porque nosotros ya hemos demostrado en un artículo que hemos publicado en nuestra web que si uno ve los plazos de aprobación de los proyectos que están en la página web del SENACE, que son los grandes proyectos, los más complejos, los plazos son muy cortos en general, no hay correlación con estas declaraciones rimbombantes de los políticos y de los sectores empresariales de que aprobar un proyecto minero demora 4, 5, 8 años. En realidad los plazos son mucho más cortos y muchas veces las demoras tienen más que ver con las respuestas de las propias empresas, que se demoran mucho porque han presentado información deficiente en primer lugar, y para poder absolver los cuestionamientos que se les hacen se toman plazos bastante largos. Entonces es un mito que se utiliza para tener permanentemente a la defensiva a las autoridades ambientales y reducir el nivel de acuciosidad en la revisión de los estudios. Poli, ¿se puede establecer que esa flexibilidad ha aumentado más bien los conflictos sociales o no? Bueno, lo cierto es que no podemos constatar con las cifras de la Defensoría del Pueblo, que son las que utilizamos, que haya en este momento un incremento de los conflictos sociales. Al contrario, hay una especie de meseta en los últimos 2 años o 3 años, y no se llega a los picos de otros momentos, ¿no? Lo que nos dice también que muchos de los conflictos probablemente tienen más que ver con lo que mencionabas hace un momento y que no estaba respondiendo, ¿cierto?, a esa pregunta, del control de los beneficios. Cuando ha habido grandes momentos de conflictividad social vinculada a la minería, en muchos casos ha tenido que ver con cómo se distribuyen los beneficios de esa actividad, y es lo que hemos visto por ejemplo, en Espinar o en el corredor surandino, en el caso de las Bambas, distinto de los casos de resistencia, que son casos como Conga o Tía María, que son más específicos, pero en muchos casos los conflictos tienen que ver con la disputa por quién se beneficia y cuánto más se puede beneficiar la población. En este momento, eso también se está expresando en la emergencia de la minería informal, porque lo que las comunidades están haciendo en muchos casos es empezar a explotar yacimientos, concesiones que están asignadas a grandes empresas formales, y subyace ahí la lógica de, bueno, si de todas maneras lo va a explotar una gran empresa y yo ya sé que el beneficio no lo voy a recibir directamente, porque el beneficio viene intermediado, pasa por el canon, por las municipalidades, por el gasto público, y no llega a las manos de las personas y no cambia la calidad de vida en los territorios. Entonces, pues mejor lo hacemos nosotros mismos directamente, ¿no? Esa lógica está operando. Entonces, no es que sea radicalmente distinto lo que se expresó en conflictos por convivencia hasta hace unos años sobre cómo sacarle más parte de la torta a las empresas. Ahora también se está expresando en cómo controlar más directamente la extracción del mineral, que de todas maneras va a salir de su propio territorio y el territorio es de ellos. Entonces la lógica es bastante comprensible. ¿Y esas dinámicas se exacerban en periodos preelectorales o electorales?
Hay una... Probablemente, ¿no? Probablemente, y creo que es público y notorio los vínculos de los distintos gremios de mineros informales o de MAPE con distintos partidos políticos que ven en esta eh, población cautiva de cientos de miles de personas, se habla casi de 500.000 de personas, y piensa cuántas familias son 500.000 de personas trabajando en el sector. Lo ven, por supuesto, como un público electoral muy potable, entonces, por supuesto que este tipo de dinámicas puede exacerbarse justo en el año previo a las elecciones. De acuerdo, entonces mañana tenemos este informe, pues estamos muy atentos y te agradezco, Paul, por habernos adelantado parte de estos hallazgos que nos resultan muy interesantes y va acorde además con todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Semanas, por no decir meses. Con mucho gusto, entonces los esperamos mañana. Muy bien, muy amable, Paul. Hasta cualquier momento.